Hola a todos, en este video vamos a ver un caso de uso para la gestión de agencias inmobiliarias en monday.com. Y para comenzar, vamos a ver cómo está estructurado este caso de uso. Tenemos un tablero de propiedades que es aquí donde vamos a tener esas diferentes propiedades que están para la venta o para alquilar. Tenemos también un tablero donde vamos a registrar todos los contactos o personas interesadas en un inmueble. Y otro tablero donde los agentes inmobiliarios van a poder registrar las actividades que realizan en una propiedad como tal. Bueno, primeramente vamos a ver cómo está estructurado el tablero de propiedades, que como bien lo comentaba hace un momento, este tablero es el que nos permite tener un listado de todas las propiedades o inmuebles que están para la venta o renta y cuáles han sido ya vendidos. Entonces en la columna inicial tenemos el nombre del inmueble. Aquí podemos seleccionar el agente que está asignado para ese proceso. Le asignamos, pues, le colocamos la dirección del inmueble, que viene siendo un campo de tipo locación, para más adelante mostrarlo en una gráfica de tipo mapa. Por acá ya tenemos más datos que nos dan información sobre el proceso, como en qué estado se encuentra ese proceso, ya sea de venta o de renta, qué cliente es el que está interesado en adquirir esa propiedad, un cronograma que nos indica como la duración de la oferta como tal, y por acá en un campo de tipo fórmula vamos a tener o vamos a poder formular la cantidad de días que tenemos hasta hoy en que esa propiedad se registró y cuántos días lleva abierta digamos que ese proceso al día de hoy. Por acá ya tenemos una información ya más detallada de la propiedad, como el tipo de la propiedad, cuánto vale esa propiedad, la cantidad de metros cuadrados, el precio por metro cuadrado, de qué tipo es esta propiedad, si es una propiedad para la venta o si es una propiedad para la renta. Por acá podemos tener un estado del contrato, que en muchas agencias pues se maneja un tema contractual para la venta o renta de alguna propiedad. Y por aquí ya tenemos unos detalles más sobre la cantidad de dormitorios que tiene la propiedad, cantidad de baños, si es de adjuntar documentación, que como bien lo comentaba, en algunas agencias se maneja alguna documentación como contratos, como ya sea comprobantes de pago o algunas cartas de compromiso. Esa documentación se puede manejar en un campo de tipo archivo, en donde se pueden adjuntar el archivo como tal o se puede linkear al drive que maneja como tal la agencia. Por aquí tenemos un campo en donde podemos indicar la comisión que se le va a pagar a ese agente una vez haya terminado el proceso. Por acá tenemos un campo de tipo fórmula, en donde indicamos si esa propiedad ya está vendida o todavía no se ha cerrado el acuerdo. Otro campo que ya viene siendo también de archivo, en donde podemos subir las imágenes de la propiedad que se está ya sea vendiendo o rentando. Esto digamos que es de gran ayuda, porque cuando los agentes utilicen Monday desde la aplicación móvil, pues esto va a ser una herramienta muy fuerte para ellos, porque van a tener toda la información del inmueble a la mano. Por acá ya tenemos un campo de conexión al tablero de actividades, que un poco más adelante vamos a ver de cómo está estructurado ese tablero. Entonces, en esta vista inicial, que como vemos es un cuadro, tenemos diferentes vistas en las que podemos tener métricas, que vayamos viendo en tiempo real cómo va el proceso de cada uno de los inmuebles que se están vendiendo o que se están alquilando. Por acá tenemos una vista de GAN, en la que yo puedo tener a través del cronograma
cómo va ese proceso en línea de tiempo en ejecución. Por acá se tiene un mapa que, como bien lo comentaba, tenemos un campo acá en el tablero que es de tipo locación, y como se registra la dirección del inmueble tomando como referencia un mapa digital, pues aquí tenemos una gráfica de tipo mapa en la que me indica la ubicación geográfica de ese inmueble o de esa propiedad. Entonces aquí en azul podemos ver las propiedades que están en proceso, ya sea de venta o renta, y las que están en color verde son las que ya han sido vendidas. ¿Sí? Si aquí nos acercamos un poco más, pues ya podemos ver más a detalle en un mapa dónde están ubicadas geográficamente esas propiedades. Por acá tenemos otra gráfica que nos indica como a nivel de estado cómo va qué se ha recaudado y en qué, de acuerdo al estado de cada proceso. ¿Sí? Entonces los procesos aprobados, pues en este caso ha tenido un ingreso de 850.000. Viendo por acá otras gráficas, tenemos o podemos generar más gráficas que agreguen valor al proceso de negocio. Por ejemplo, cantidad de procesos por estado, en donde podemos ver que aquí hay una en negociación, 2 en estado vendida y 3 en estado activo. Como bien sabemos, en Monday, si damos clic en alguna de estas barras, pues Monday de una nos ubica esos 3 elementos que están en ese estado como tal. Por acá tenemos una gráfica que nos indica en cuántos procesos está cada agente, y también la apilamos por tipo de proceso, como podemos ver pues por acá por tipo de propiedad. Entonces tenemos de que, por ejemplo, Sandra está aquí en 2 procesos, tiene 2 procesos, una de apartamento y otra de condominio. Por acá podemos ver el porcentaje de procesos por tipo, en donde me indica a mí que, por ejemplo, casa con jardín tenemos un 33% de procesos. La cantidad total en esta gráfica de batería tenemos la cantidad total de propiedades vendidas, que según sumando todo lo que se tiene actualmente, pues hay un 28% de propiedades ya vendidas. Podemos tener widgets de tipo número que me indiquen la cantidad monetariamente de cuánto se vendió y la cantidad de lo que está en curso por vender o por rentar. Bueno, ahora vamos a pasar al tablero de clientes potenciales. En este tablero donde se van a registrar todas las personas que están interesadas en un inmueble. Entonces, como lo vemos aquí en pantalla, es un tablero muy sencillo en donde se indica el nombre de la persona, y aquí tenemos una columna de tipo conexión en donde la conectamos con el tablero de propiedades. Es aquí donde relacionamos la propiedad en la que está interesada esta persona. Aquí podemos relacionar una o varias propiedades, porque se puede presentar el caso de que una persona esté interesada en más de una propiedad. Entonces, en caso tal de que alguien esté interesado en otra propiedad, pues aquí simplemente podemos seleccionar en este campo de tipo conexión, y podemos ver aquí ya que ya hay 2 elementos relacionados con el elemento que estamos aquí indicando, que se llama Verónica Suárez. Esta conexión es una conexión bidireccional. Entonces, como podemos ver aquí, Verónica Suárez aparece aquí y Verónica Suárez aparece aquí en este tercer elemento. Como podemos ver aquí en el tablero de clientes potenciales, esta persona, según este ejercicio, pues está interesada en 2 propiedades. Por acá podemos reflejar campos del tablero de propiedades como el estado de la propiedad, qué agente está atendiendo a esa persona para la venta o renta, el tipo de prioridad, o sea, es decir, le asignamos una propiedad, una prioridad a este contacto. Por acá pues definimos el contacto, si es un agente inmobiliario, es un cliente o es un cliente potencial, porque este campo me define si realmente estoy haciendo
una negociación ya sea con otra agencia inmobiliaria, ya sea con un cliente potencial o si ya es un cliente como tal de la agencia que anteriormente ha tenido negociaciones con la empresa. Y ya podemos seguir registrando datos que agreguen valor en el proceso de adquisición de un inmueble o de renta a un inmueble, como teléfono, correo electrónico, y aquí en adelante cada agencia puede ir agregando los campos que agreguen valor a este proceso del tablero de clientes potenciales. Y para finalizar, vamos a ver el tablero de actividades inmobiliarias. En este tablero es donde vamos a poder registrar las actividades que se realizan dentro de cada proceso, ya sea de venta o de renta de inmueble. Inicialmente le asignamos un nombre, un tipo de la actividad, que en este ejercicio tenemos tres tipos, que es marketing, administración y propiedades. Le asignamos un ejecutor o propietario de esa actividad, un estado de la actividad y finalmente conectamos esta actividad con el tablero de propiedades. Haciendo el ejercicio acá, para registrar una actividad vamos a colocar mostrar el inmueble, que es aquí donde el ejecutor puede registrar esta actividad que pertenece en mostrar el inmueble como tal. Entonces, una vez registrada esta actividad, podemos ver que en el tablero de propiedades va a quedar relacionado esa actividad como tal que acabamos de crear, que en este caso está acá como mostrar el inmueble, que viene relacionada al inmueble que estamos señalando acá en pantalla. Entonces, para finalizar, esto es una puerta de entrada para la gestión de las agencias inmobiliarias y poder tener el control de todas las propiedades que venden o rentan, y por qué no tener un control de más adelante maximizar este caso de uso para controlar todas esas rentas, para poder tener notificaciones, para poder generar alertas que le permitan tener un mayor control para todo ese proceso de renta que es un poco más extenso.